Vamos a trabajar el tema de álgebra de funciones. Por ejemplo, en nuestro primer ejercicio nos dan la función f de x, nos dice que es igual a raíz cuadrada de x al cubo menos 9x más 1. Y g de x, que es igual a x cuadrado menos 16. Me piden determine la regla de correspondencia de f entre g, ¿ya?, de x, y me piden el dominio de f entre g. Correcto. Entonces, vamos a empezar en este caso, por ejemplo, determinando esta regla de correspondencia. Si yo quiero determinar esta regla de correspondencia como primer punto, entonces lo que nosotros debemos hacer es recordar lo siguiente. Entonces, esta regla de correspondencia que es igual a, este es igual a f de x, ¿correcto?, a f de x entre g de x. Esto es lo que yo debo hacer. Entonces, lo único que yo voy a hacer en este caso es reemplazar, ¿correcto? Entonces, si yo reemplazo en esta situación, el f de x está representado por ¿quién? Por la raíz cuadrada de x al cubo menos 9x más 1. Y a esto de acá lo tengo que dividir entre g de x. ¿Y quién es g de x? G de x en este caso es x cuadrado menos 16. Entonces, de esa forma estaría quedando mi regla de correspondencia para esta preguntita. ¿Correcto? Ya, muy bien. Entonces, ahora, luego de eso vamos a trabajar el dominio. Entonces, para determinar el dominio, debes tener en cuenta que si yo quiero determinar el dominio de f entre g, entonces esto es igual a ¿quién? Este es igual al dominio de f, ¿correcto?, intersectado con el dominio de g. Y habíamos dicho que le tenemos que restar los x que hacen que el g de x sea igual a 0, ¿no? Entonces, eso es lo que teníamos que tener en cuenta. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros vamos a hacer es determinar el dominio de f y de g de x, ¿correcto? Entonces lo vamos a trabajar acá un costadito. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero trabajar el dominio del f de x, entonces para el f de x, como tengo esta función, yo me tengo que concentrar básicamente en la raíz. Esta parte de ahí, que viene a ser el x al cubo menos 9x, tiene que ser mayor o igual a 0, ¿correcto?, para que exista. Entonces, en ese sentido, acá yo factorizo, por ejemplo, el x, me queda x cuadrado menos 9. Esto es mayor o igual a 0, ¿no? Y de acá lo que yo puedo hacer es lo siguiente, ¿no? Diferencia de cuadrados. X más 3 por x menos 3, ¿correcto? Y este es mayor o igual a 0. Entonces, acá yo lo que voy a hacer es encontrar estos números críticos, como igualándolo a 0 cada uno de ellos. Si yo igualo a 0 el primero, yo voy a obtener x es igual a 0. Si yo igualo a 0 el segundo, yo voy a obtener x es igual a menos 3. Si yo igualo el tercer factor, sería x es igual a 3. ¿Correcto? Entonces, esto lo obtengo de igualar a 0 él, igualar a 0 él, igualar a 0 él. Entonces, con estos valores, ¿qué cosa es lo que yo voy a hacer? Dibujo, en este caso, mi recta, ¿ya?, y voy a ubicar estos valores ahí para saber cuál será, en este caso, el dominio, ¿no? Entonces ubico acá, mira, por ejemplo, menos 3, ¿correcto? Por ejemplo, acá ubico el 0 y, por ejemplo, acá ubico el 3, ¿correcto? Lo que normalmente se dice que se haga es que coloques así, ¿no? Más, menos, ¿no? Pero, ¿y por qué colocamos más, menos? Porque lo que nosotros estaríamos haciendo es esto, mira. En este sector de 3 hacia el lado derecho, yo tengo que escoger un número. Por ejemplo, imagínate que yo escoge el número 4. Entonces, si yo reemplazo el número 4 acá, mira, 4. 4 más 3 es 7. 4, 7. 4 menos 3 es 1. 4 por 7 por 1 es un número positivo. Por lo tanto, coloco el signo más.
En este sector, por ejemplo, de 0 a 3, yo puedo escoger un número. Imagínate que escojas el número 1, porque está entre el 0 y el 3. Reemplazo 1. 1 más 3 es 4, 1 y 4. Y 1 menos 3 es menos 2. Entonces, si yo multiplico esto, 1, 4 y menos 2, obtengo menos 8. Entonces es un número negativo. ¿Te das cuenta? Igual acá, en el otro lado. Yo, por ejemplo, acá puedo escoger un número que esté en menos 3 y 0, que puede ser el menos 1. Y en el otro lado será el menos 4. Entonces, si yo hago el mismo procedimiento de reemplazarlo acá, menos 1, acá es 2 y acá menos 4, menos 1, 2 y menos 4, menos por menos sería más 8 y es positivo. Entonces, por eso se coloca estos signos de esta manera. Ahora, como la desigualdad en este caso es mayor o igual, lo que yo voy a hacer es tomar la parte positiva. Entonces, si yo tomo la parte positiva como de este tipo, entonces yo tendré acá lo siguiente. Cerrado, cerrado porque lo toma. Y acá también va a ser cerrado, pero se va a ir hacia el lado derecho. Entonces, el dominio de f en este caso es igual a menos 3, punto y coma 0, ¿correcto? Unión, ¿quién? Sería 3 hasta más infinito. Muy bien, abierto. Entonces, ese sería el dominio de f. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero para la función g de x. Entonces, en g de x, date cuenta que es una función cuadrática. Entonces, acá en realidad no hay mucho que hacer. ¿Por qué? Nosotros recordamos que el dominio de una función cuadrática, o bueno, en este caso también una polinómica, es igual a todos los reales. Entonces, de manera directa colocamos los reales ahí. Entonces, mira, ya tenemos dominio de f, dominio de g, y lo que nos faltaría es esta parte, o sea, ver qué valores de g de x hacen que esto sea igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es g de x, esto de acá, igual a 0. Entonces, el g de x, ¿quién es, profesor? Ah, mira, el g de x es x cuadrado menos 16. Entonces, si esto lo iguala a 0, yo voy a obtener que x cuadrado es igual a 16. Si le saco la raíz cuadrada, no te olvides que esto es más menos 4. ¿Qué quiere decir? Que tienes dos números, el 4 y el menos 4. ¿Correcto? Entonces, en ese sentido, yo lo que voy a hacer en esta parte simplemente es reemplazar, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual el dominio de f entre g? Ah, es el dominio de f que ya lo hemos hallado, que es, en este caso es intervalo. Entonces a él le voy a intersectar entre quién, entre todos los reales, ¿correcto? Pero date cuenta de que el dominio de f es todo esto, ¿correcto? Entonces todo eso lo intersecto con r, ¿ya? Es decir, como que esto sería uno solo, ¿ya? Esto sería así, dominio de f entre esos reales. Y a él le voy a quitar ¿quién? A él le voy a quitar los x que hacen que el g de x sea 0. ¿Y qué valores son esos? Ah, son el menos 4 y es el 4. ¿Correcto? Listo. Ahora, si yo hago la intersección de todos los reales con este intervalo, ¿correcto? Lo que yo voy a obtener es el mismo intervalo, porque al final es todos los reales, ¿sí o no? Entonces yo voy a obtener acá como dominio, ¿ya? La intersección que vendría a ser esta expresión de acá. Y a él le voy a quitar esos valores que no toman. Pero ojo, mira, ¿qué es lo que va a pasar acá? Acá es menos 4, mira. Yo a él le tengo que quitar menos 4. Dime, ¿tendrá sentido quitarle menos 4 si es que no está? No, no tiene, ¿no? O sea, mira, el menos 4 estaría para allá, o sea, el menos 4 está para acá. O sea, no lo toma, porque recuerda que lo que nosotros hemos considerado como solución del dominio es esta parte de acá. ¿Te das cuenta? Entonces, el menos 4 ya no entra a tallar acá. Por lo tanto, acá este menos 4 ya no es necesario que lo escriba. Y simplemente, ¿qué cosa escribo acá? El 4. ¿Por qué? Porque el 4 sí está todavía dentro del intervalo, ¿no? Como te das cuenta acá, ¿no? 3 y acá está dentro, está el 4. Entonces, ese sería, por ejemplo, el ejercicio número 1. ¿Correcto? Vamos al ejercicio número 2. ¿No? Mira, me dan algo similar.
¿correcto? Me dan la función f de x que es igual a raíz cuadrada de x menos 2 más 1. Me dan la función g de x que es igual a x cuadrado menos 5x más 4. Me piden determinar la suma de funciones, ¿no? La regla de correspondencia de la suma y el dominio también de ello. Entonces, vamos a empezar ¿con quién? Vamos a empezar con la regla de correspondencia. En este caso, ¿de quién? De la suma. Entonces, ¿a qué es igual la regla de correspondencia de la suma? A esto es igual a la regla de correspondencia de f de x más la regla de correspondencia de g de x. Entonces, en ese sentido, yo simplemente reemplazo cada una de ellas. ¿Quién es f de x? Es la raíz cuadrada de x menos 2 más 1. Y el g de x es el x cuadrado menos 5x más 4. Entonces, no olvidemos que estos dos se están sumando. ¿Correcto? Ya tenemos la primera. La segunda, mira. En la segunda lo que me piden es determinar el dominio de la suma. Entonces, ¿a qué es igual el dominio de la suma? El dominio de la suma es igual al dominio de f, ¿correcto? Intersectado con el dominio de g. Entonces, si yo tengo esto de acá, es necesario determinar el dominio de cada uno de ellos. Entonces, igual que el anterior, vamos a trabajar para cada uno de ellos, ¿correcto? Entonces, primero trabajamos con el f de x. Para el f de x, ¿qué cosa tengo que tener en cuenta? Como es una raíz cuadrada, ¿no? Lo que está en la parte interna, ¿qué cosa tiene que pasar? X menos 2 tiene que ser mayor o igual a 0. X es mayor o igual a 2. Entonces, eso de acá, ¿no? Si de repente no nos ubicamos, hacemos mi recta acá, que quiere decir x mayor o igual a 2. Que yo en este caso voy a tener el 2 acá. Ya sabemos cómo saber si es más o menos, ¿correcto? Ahí está. Reemplazo un número que está acá a la derecha, el 3, pues, en este caso va a ser, en este caso positivo, 3 menos 2, 1. Si reemplazo acá 1, 1 menos 2 sería menos 1, ¿no? Entonces, por eso es negativo. Pero como es mayor o igual, lo que yo voy a tomar, ¿qué cosa es? El sector positivo. Y en este caso es cerrado, ¿correcto? Entonces, este es el sector que yo voy a tomar acá. Es decir, que el dominio de f va a ser ¿de dónde? Va a ser de 2 cerrado hasta más infinito. ¿Ya? Muy bien. Ahí tenemos el dominio entonces de f de x. Ahora, lo mismo voy a hacer para el g de x. Y el g de x, al igual que el anterior, date cuenta que es una polinómica, es una cuadrática, ¿no? Entonces acá no es necesario de resolver todo esto. Entonces de frente, ¿qué coloco? Dominio de g, ¿a qué es igual? Este es igual a todos los reales. ¿Correcto? Entonces, si yo quiero determinar el dominio de la suma, entonces simplemente escribo cada uno de ellos, ¿no? Entonces primero el dominio de f, y a esto de acá lo voy a intersectar con el dominio de g, que viene a ser todos los reales. ¿Y qué cosa me va a dar? Acá me va a dar el mismo intervalo, porque al intersectarlo con todos los reales, me va a quedar el mismo intervalo que hemos determinado hace un momento. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos el ejercicio 2. Vamos al ejercicio 3, mira. En el ejercicio 3, nuevamente tengo acá una función f de x, que es igual a raíz cuadrada de x más 1. Y tengo g de x, que es x cuadrado más 3. ¿Qué me piden? Me piden f menos g de x. Ya, la regla de correspondencia, y me piden el dominio. Entonces, al igual que el anterior, vamos a empezar en primer lugar ¿con quién? Vamos a empezar con la regla de correspondencia, ¿ya? Cuando me colocan acá el x, ya no olvides que me están pidiendo la regla de correspondencia. Entonces coloco f de x, que vendría a ser la raíz, ahí está. A él, ¿qué hago? Le resto. ¿Qué le resto? Le resto el g de x, ¿quién sería? X cuadrado más 3. Listo. Esa es la regla de correspondencia, ¿ya? Pero, ¿por qué esto, profesor? Ahí de repente me olvidé colocarlo acá, ¿no? Esto que es igual a, este es igual a f de x menos g de x, ¿correcto? Y esto, en este caso, vendría a ser la diferencia de dichas funciones, ¿correcto? Ahí está. Esa sería la regla de correspondencia. Pero ahora, ojo, cuando yo le coloco el menos ahí, es muy importante que tú coloques el paréntesis. ¿Por qué? Porque va a afectar a todo eso.
Es decir, que al final a mí me va a quedar así, mira. F menos g de x va a ser igual a la raíz cuadrada menos x cuadrado y menos 3, ¿ya? Mucho cuidado. Entonces esos paréntesis son muy importantes acá porque va a restar cada uno de los términos. Ahora, vamos como segundo punto. En este segundo lugar, lo que nosotros vamos a hacer es determinar el dominio. Y el dominio, en este caso de la diferencia, ¿no?, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual al dominio de f. Y a esto de acá lo voy a intersectar entre el dominio de g. ¿Correcto? Siempre va a ser así la intersección. Entonces, ¿yo qué cosa necesito acá? Necesito determinar, profesor, el dominio de f de x. Mira, nuevamente tenemos acá una raíz cuadrada. ¿Qué debemos tener en cuenta en la raíz cuadrada? Que lo que está dentro, que en este caso es el radicando, tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, de acá, ¿qué cosa obtengo? Que x es mayor o igual a menos 1, ¿no? Al igual que el anterior, si gustas, haces tu gráfico y hemos visto qué sector vas a tomar, ¿no? O sea, si es mayor, sector positivo; si es menor, la parte negativa. Entonces coloco el menos, ¿no? Menos 1, y acá será más menos, y ya sabes por qué, ¿correcto? Entonces, como es mayor o igual, voy a tomar la parte positiva, y como es mayor o igual, esto es cerrado, ¿correcto? Entonces, el sector vendría a ser esta parte de acá. Y entonces, el dominio de f en este caso es igual a ¿quién? A menos 1, punto y coma, más infinito. ¿Ya? Ahora, hago lo mismo para el g de x. Nuevamente, ¿qué cosa es? Es una cuadrática. Entonces, el dominio en este caso de g, ¿a qué es igual? Este es igual a todos los reales. Entonces, si yo acá reemplazo cada uno de ellos, ¿quién es el dominio de esta diferencia? Es el dominio de f, ahí está. Y lo voy a intersectar ¿con quién? Con todos los reales. Si yo lo intersecto, ¿qué cosa voy a obtener? Voy a obtener en este caso el mismo intervalo, de menos 1 a más infinito. ¿Correcto? Entonces, mira, ese sería el ejercicio número 3. Ahora, vamos al ejercicio 4. Mira, ya cambia un poquito, ¿no? ¿Qué tenemos? Al f de x, que en este caso es la raíz cuadrada de 3 menos x cuadrado más 2x. Y tienes el g de x, que es 7 menos 2x. ¿Qué me piden? Me piden determinar la regla de correspondencia del producto y me piden el dominio de ellos. ¿Correcto? Entonces, vamos a empezar ¿con quién? Vamos a empezar con la regla de correspondencia, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, si yo quiero hallar la regla de correspondencia de f por g, entonces, ¿esto qué es igual? Esto es igual a f de x, ¿correcto? ¿Por quién? Por g de x. ¿Ya? Nada más. O sea, al final lo que yo tengo que hacer es reemplazar cada una de ellas. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si yo reemplazo cada una de ellas, miren lo que voy a tener acá. Este producto va a ser igual a ¿quién? El f de x, que es la raíz cuadrada. Ahí está. Y a él le voy a multiplicar ¿quién? El 7 menos 2x. Pero si yo le escribo así, digamos que no tendría sentido, ¿no? Tengo que poner acá el por y esto entre paréntesis. ¿Por qué? Porque multiplica todo. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a la segunda. En la segunda, ¿qué cosa me piden? Me piden el dominio del producto. Entonces, ¿a qué es igual el dominio del producto? Mira, el dominio del producto en este caso va a ser igual a la intersección. O sea, al final todos el dominio van a ser la intersección, solamente que hay que tener cuidado en la división. ¿Ya? Entonces, dominio de f intersectado ¿con quién? Con el dominio de g. Ahí está. Entonces, coloco acá dominio del producto, ¿correcto? Pero para eso primero tengo que determinar el dominio de cada uno de ellos. Entonces vamos a apoyarnos en el lado derecho para poder determinarlo. ¿Ya? ¿Qué cosa debemos tener cuidado acá? Hemos dicho, profesor, que esta parte de adentro tiene que ser mayor o igual a 0. Es decir, mira, 3 menos x cuadrado más 2x, esto tiene que ser mayor o igual a 0. Acá, ¿qué voy a hacer? Mira, acá voy a tener cuidado con el término principal, el x cuadrado.
¿Qué signo tiene? Tiene un signo negativo. No me conviene tenerlo así. Le voy a cambiar de signo a todo. ¿Ya? Menos 3 más x cuadrado menos 2x, y al multiplicarle por menos a todos, porque lo que estoy haciendo es multiplicarle por menos a todo, la desigualdad cambia. O sea, si es mayor o igual, ahora será menor o igual. ¿Ya? Ahora lo ordeno, mira, le pongo así, x cuadrado menos 2x, y acá menos 3, y este es menor o igual a 0. Acá, ¿qué hago? Aplico un método para factorizar. Por ejemplo, podría ser xx. Acá será menos 3 y 1. ¿Por qué menos 3 y 1? Porque el producto es menos 3. Y cuando yo multiplique, en este caso en aspa, y lo sume, lo que yo voy a obtener es menos 2x. ¿Correcto? Es decir, que acá yo voy a obtener x menos 3. ¿Por quién? Por x más 1. Y este es menor o igual a 0. Entonces, acá, si yo igualo cada uno de ellos a 0, yo voy a obtener que x es igual a 3 y que en el otro x es igual a menos 1. Recuerda que lo estás igualando a 0. Entonces, esos valores a mí, ¿para qué me va a servir? Me va a servir para llevar a mi recta y los ubico, ¿no? Entonces, ¿cómo los ubico? Los ubico así, ¿no? Menos 1, ubico acá el 3. Y lo que hemos dicho hace un rato, ¿no? Coloco el signo, pero ya sabes por qué sale más, menos, ¿no? Y más. Tendrías que escoger un número acá, por ejemplo 4, reemplaza y mira qué signo tiene. Coges un número acá, por ejemplo 0, 0, menos 3, 0 más 1, 1. 1 por menos 3, es negativo. Y acá coge un número menos 2, reemplaza menos 5. Y acá sería menos 1 por menos 5 sería más 5, es positivo. ¿Correcto? Pero en este caso, como es menor o igual, ahora el sector que vamos a tomar es el sector negativo, esta parte de acá. Y esto de acá tiene que ser, ¿qué cosa? Tiene que ser cerrado, ¿correcto? Entonces, esto de acá es el dominio de ¿quién? El dominio de f. Entonces acá el dominio de f va de dónde a dónde? De menos 1 hasta el 3, ¿correcto? Y en ambos lados cerrado. Luego de haber hallado el dominio de f, voy a hallar el dominio de g. En g es sencillo, ¿por qué? Porque es una lineal. Al final también sigue siendo una polinómica. Entonces, este dominio de g, ¿a qué es igual? Es todos los reales, porque puede tomar cualquier valor. Entonces, por lo tanto, el dominio de f por g, no te olvides que vendría a ser la intersección. Entonces, el intersectado con todos los reales. Y hemos dicho que si yo intersecto todos los reales con un intervalo, me va a dar el mismo intervalo. ¿Correcto? Ese sería, mira, el ejercicio número 4. Ahora, vamos a ver una aplicación. En esta aplicación, por ejemplo, a mí me dice lo siguiente. Un fabricante vende 900 polos, ¿ya? Semanales, al precio de 10 soles cada uno. Y me dice que el costo de cada polo es de 5 soles, ¿correcto? Me dice, si se quiere aumentar, mira, se quiere aumentar el precio de su producto y al haber realizado los estudios de mercado se sabe que por cada 50 céntimos de incremento en el precio del polo, se venderán 60 polos menos por cada semana. ¿Qué me piden? Me pide haya la función utilidad semanal e indique cuántos polos debe vender para que obtenga la máxima utilidad. ¿Correcto? Entonces me están hablando de la utilidad en este caso. Entonces, para eso, lo primero que yo debo hacer es recordar lo que en algún momento hemos visto sobre ingreso y costo, ¿no? De qué manera lo voy a determinar. Entonces, acá lo primero que nosotros debemos hacer es recordar. ¿Qué cosa vamos a recordar? Mira, me hablan de utilidad. Pero si a mí me hablan de la utilidad, ¿correcto? Porque acá me dice, mira, máxima utilidad. O utilidad, como tú gustes. Entonces, yo debo recordar que la utilidad, profesor, es igual a ¿quién? Este es igual a ingreso, ¿ya? Ingreso. Y a él le resto el costo. Ahí está. Entonces, mira, al trabajar la utilidad ya me hablaron de ingreso. Entonces, ¿y qué cosa, profesor, es el ingreso? Entonces, ese es lo otro que yo tengo que determinar.
Entonces, ¿el ingreso a qué es igual? Ah, mira, el ingreso es igual, habíamos dicho ya en su momento, es precio, en este caso, por cantidad. ¿Ya? Ahí está. Eso es lo que habíamos dicho en su momento. Ya, listo. Ahora, después también me hablan de costo. Pero recuerda que nosotros habíamos hablado, bueno, el costo es el costo total, pues, ¿no? O simplemente el costo. ¿Y el costo a qué es igual? Ah, el costo variable más el costo fijo. Profesor, ¿siempre va a haber el costo fijo? Va a haber que en algunos casos quizás no te den, como en este enunciado. Pero además, mira, el costo variable a qué es igual. El costo variable es igual al costo unitario por la cantidad. ¿Ya? Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Sí? En base a nuestro enunciado, nos dan algunas de ellas, ¿no? Nos dan algunas de ellas. Por ejemplo, ¿cuáles nos dan, profesor? Mira, lo que sale de manera directa podría ser el costo. Pero me hablan primero también de los polos y del precio, mira. Entonces vamos a empezar a trabajar con los polos y el precio. Entonces yo voy a hacer acá, mira, como una pequeña tablita, mira. ¿Qué cosa voy a ubicar acá? Voy a ubicar en primer lugar el precio. Y ahí está el precio. Y en el otro, los polos. O sea, si yo hablo de los polos, ¿de qué cosa estoy hablando? Estoy hablando de la cantidad de polos, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿y acá qué cosa voy a hacer? Voy a analizar. ¿Qué voy a analizar? El comportamiento de lo que justamente me acaban de hablar. O sea, ¿qué sucede cuando yo empiezo a incrementar el precio? ¿Qué sucede con la cantidad? Y eso me va a servir a mí para justamente plantear mi función ingreso. ¿Correcto? Entonces empiezo. El precio, si está a 10 soles, me dice, yo vendo 900 polos. Entonces, ¿cuánto es mi ingreso en este caso? 10 por 900 sería 9000. Mira, qué sencillo. Pero, ¿qué pasa si es que yo acá le incremento 50 céntimos, o sea, 0,5? Ah, ya, profe, mira, lo que sucede es que los polos disminuyen en 60. Mira, ahí está. Acá estoy haciendo un incremento y disminuye un grupo de 60. Entonces, pero ¿y qué pasa que si en vez de aumentarle 0,5 le aumento un sol? Pero al decir un sol, yo estoy diciendo qué cosa, 2 veces 0,5. Ah, ya, mira, si son 2 veces 0,5, ¿cuántas veces tiene que disminuir 60? Ah, tiene que disminuir 60, profesor, 2 veces también. Ahí está. Entonces, el anterior era como colocar 1 por 0,5, porque solamente estamos disminuyendo y aumentando una sola vez, ¿no? Y acá, mira, si disminuyo 2 veces esto, entonces 2 veces 60. Si aumento acá 3 veces 0,5, entonces acá será 3 veces 60. Si acá es 4 veces 0,5, acá será 4 veces 60. ¿Me dejo entender o no? Entonces, y si yo continúo así, va a haber un momento en el cual ¿qué cosa va a pasar? Ah, que acá será 10 más, ¿cuántas veces? X veces 0,5. ¿Ya? Y acá será 900 menos X veces 60. ¿Te das cuenta, no? Entonces recuerda, le aumento 1, le aumento 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas veces? No sé cuántas veces. X veces. ¿Correcto? ¿Cuánto le puedo disminuir? Ah, ya, le puedo disminuir en este caso, profesor, mira, le puedo disminuir en este caso una vez 60, dos veces 60, tres veces 60 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pero acá, profesor, entonces, eh, ¿cuál será? ¿Hasta qué valor se puede disminuir, no? Porque no vamos a estar disminuyendo todo lo que se pueda, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tú te vas a dar cuenta que vas a poder disminuir máximo, ¿no? ¿No? Hasta 15 podría ser, no, no, inclusive 15 no, ¿por qué? Si acá fuese 15 sería 15 por 60, sería 900, ¿correcto? Entonces no podría tomar 900. Entonces, acá, observando esta parte de acá, este análisis, este X tiene que ser, ¿qué cosa? Mayor o igual a 0. O sea, puede ser que no le dices ni un incremento y no le disminuyas nada y sigas en esta situación.
Pero esto de acá no puede ser 15, ¿no? ¿Por qué? Si fuese 15, ya no vendes nada. Mira, 15 por 60 sería 900. Y 900 menos 900, no vendes nada. Entonces ya no te conviene. Entonces, esto de acá es importante también que tú puedas identificar, ¿correcto? Para que tenga sentido el contexto. Entonces, en ese sentido, empiezo acá, coloco el ingreso a qué es igual. Ah, mira, hemos dicho, el ingreso es igual a precio. ¿Quién es el precio? Fíjate, mira, precio, ¿quién es? 10 más 0,5 de x. Entonces coloco acá 10 más 0,5 de x. Por la cantidad, mira, ¿quién es la cantidad? Cantidad es 900 menos 60x. Entonces coloco acá 900 menos 60x. ¿Te das cuenta? Ahí está. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo debería hacer acá? Lo lógico sería que yo empiece a multiplicar, a hacer distributiva para poder tener mejor los términos, ¿no? Entonces, si yo multiplico acá sería ingreso es igual a 10 por 900 sería 9000. 10 menos 60 sería menos 600x. 0,5x por 900 sería más 450x. Y 0,5x menos 60 sería menos 30x cuadrado. ¿Ya? Si gustas, verifícalo. Entonces, si yo ordeno esto, yo tendría de esta manera, mira, menos 30, ¿ya? X cuadrado, ahí está, menos 600 más 450 sería menos 150x, ¿correcto? Y en este caso sería más 9000, ¿ya? Acá yo estoy determinando qué cosa, mi ingreso, mira, ya tengo el ingreso. Entonces ahora lo que me falta es el costo. Y como hemos dicho, en algunos casos puede ser que no me dé el costo fijo. Entonces en esta situación, por ejemplo, no me dan un costo fijo, porque acá si no me debería haber dicho el costo fijo es tanto. No me dan. Solo me dan el costo de cada polo, que es 5 soles. O sea, costo unitario es 5. Entonces yo voy a reemplazar acá, mira. El costo acá es igual, el costo unitario es 5. ¿Por quién le tengo que multiplicar? Por la cantidad, mira, cantidad. ¿Y quién es la cantidad? Ah, mira, la cantidad es 900 menos 60x. Entonces acá coloco 900 menos 60x, ¿correcto? Y al igual que el anterior, lo que voy a hacer es multiplicar, que en este caso será, ¿no? 4500 menos 300x. ¿Correcto? Ahí está, listo. Entonces, luego de esto lo que yo voy a hacer recién es determinar la utilidad. ¿Correcto? Entonces continuamos acá. Entonces, ¿cómo es la utilidad? Ah, profesor, la utilidad recuerda que es ingreso menos costo. ¿Y quién es el ingreso en este caso? Ah, el ingreso era menos 30x al cuadrado. Ahí está. Menos 150x. Ya, ahí está. Más 9000, ya, ese es el ingreso. Y a él le tengo que restar el costo. ¿Y quién es el costo en este caso, profesor? Ah, era 4500, ahí está, 4500 menos 300x. Pero habíamos dicho que si yo le resto, no te olvides de colocar el paréntesis porque todo esto es el costo. Entonces, al final lo que va a hacer ese paréntesis es cambiar de signo a todo lo que está en la parte interna, es decir, menos 4500, correcto, ahí está, más 300x, porque menos por menos es más 300. Entonces al final me está quedando que la utilidad es igual a menos 30x al cuadrado, correcto, menos 150x más 300x, entonces ¿cuánto me queda? Ah, me queda, profesor, más 150x, ahí está. Y 9000 menos 4500 más 4500. Perfecto. Entonces, mira, ahí tienes la utilidad, ¿ya? La función de la utilidad. Pero ¿qué cosa es lo que me piden, profesor? Lo que me piden es obtener la máxima utilidad. O sea, ¿cuántos polos se debe vender para obtener la máxima utilidad? Entonces, en ese sentido, siempre que a mí de repente me pidan,
¿no? Hallar el máximo o el mínimo. Entonces yo automáticamente tengo que pensar en quién. Tengo que pensar en el vértice, profesor. Entonces este vértice de la función cuadrática va a estar representado por quién, por el HK. Entonces, ¿y este H cómo se determina? ¿No? Porque había una manera de determinar. Entonces, el H era igual, profesora, menos B sobre 2 veces A. Y el K era igual a ¿quién? Simplemente a F de H. ¿Correcto? Listo. Entonces, en ese sentido, es importante que yo en mi función identifique quién es A. A vale menos 30, el coeficiente del término cuadrático. ¿Quién es B? B es el coeficiente del término lineal. Ahí está. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es hallar el H. Entonces, H que es igual menos B, menos 150, sobre 2 veces A. ¿Y quién es A? Menos 30. ¿Correcto? Entonces yo voy a obtener acá menos 150 sobre, en este caso, menos 60. Si yo ingreso esto a la calculadora, vamos a obtener el valor de ¿cuánto? De 2,5. Ahora, ojo, esa es la respuesta, profesor. O sea, ¿cuántos polos debo vender? ¿Es 2,5? No. ¿Por qué? Porque recuerda que la variable que tú estás trabajando, que en este caso es el H, está haciendo referencia a ¿quién? Está haciendo referencia al X. O sea, me está diciendo X es 2,5. ¿Ya? ¿Y X qué cosa era en mi situación? X era lo que yo iba a aumentar, iba a incrementar o lo que iba a disminuir, ¿no? Respecto a las cantidades. Recuerda que si a mí me dice cuántos polos debo vender, me están pidiendo la cantidad. Y la cantidad es 900 menos 60X. Entonces, en este caso, al decirme cuántos polos, profesor, me están pidiendo la cantidad. Entonces, esta cantidad a qué es igual, ¿cómo está representado? Este es igual a 900 menos 60X. Entonces, lo que yo debo hacer acá es simplemente reemplazar. Entonces, si yo reemplazo, esta cantidad me va a quedar igual a ¿quién? A 900, ¿ya? 900 menos 60 ¿por quién? Por 2,5. Y si yo ingreso esto a mi calculadora, vamos a obtener ¿qué cosa? Vamos a obtener la cantidad de 750. Entonces, por lo tanto, mi respuesta ¿qué será? Si a mí me preguntan, en este caso, cuántos polos debo vender para que obtenga la máxima utilidad, entonces yo debo colocar lo siguiente, ¿no? Debe vender, ya debe vender, ¿cuánto? Debe vender 750 polos, ahí está, 750 polos. ¿Para qué? Para obtener, ¿no? En este caso vamos a ponerle así, para obtener, ¿qué cosa voy a obtener? Voy a obtener, profesor, la máxima utilidad. Ya, ahí está, la máxima, y le pongo utilidad. Esa sería mi respuesta, ¿correcto? Entonces, ese es el ejercicio correspondiente a la parte de utilidad. Continuamos. Ejercicio 6, mira. ¿Qué cosa me dice en esta parte? Me dice, en la fabricación de artículos electrónicos, el costo fijo, mira, acá sí me dice, es 850. Todos los otros costos adicionales son $3 por unidad producida. Además, me dice, el precio por unidad, mira, me hablan del precio por unidad, está representado por esta función. P es igual a 643 menos 5Q. Donde Q representa qué cosa, la cantidad de unidades producidas. Y acá me piden, mira, cuál es la utilidad máxima. Mira la diferencia con el de acá. Acá lo que me pedían es indique cuántos polos, ¿no? En cambio en el otro me piden indique, en este caso, lo que me están solicitando acá es la utilidad máxima, ¿correcto? Entonces, pero lo que sí vamos a necesitar, igual que el anterior, es esta parte de acá que habíamos colocado como recordar. ¿Por qué? Porque nuevamente me están hablando de la utilidad. Entonces, esa parte de ahí lo vamos a volver a emplear. Entonces, esto debo recordar, profesor. Listo. Entonces, en base a esta información,
yo voy a colocar cada uno de los datos que tengo, ¿no? Que en este caso va a ser un poco más sencillo. Por ejemplo, empiezo con el costo. El costo que es igual a costo unitario, me dice que es $3. Por la cantidad, y la cantidad me dice que está representado por Q, mira, 3Q. Más costo fijo, sí me da, mira, es 850, ¿no? Mira, acá sí me dan, ¿correcto? Ya, sigo. El ingreso, profesor, ¿quién es el ingreso? Ah, el ingreso es precio. ¿Quién es el precio? Ah, es 643 menos 5Q, ese es el precio. Ah, por la cantidad, la cantidad es Q, profesor, ahí está. Listo. Entonces, no te olvides que esto de acá lo puedes multiplicar. Hago distributiva, 643Q menos ¿quién? Menos 5Q al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, voy a trabajar con este costo y voy a trabajar con este ingreso. ¿Para qué? Para poder hallar la utilidad. ¿Cómo determino la utilidad? La utilidad es ingreso, ahí está, menos ¿quién? Menos costo, ahí está. Pero ¿qué cosa hemos dicho? Si yo lo coloco así, estaría mal. Tengo que colocar entre paréntesis. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que va a estar multiplicando el signo. Entonces, si multiplica el signo, ¿qué va a pasar acá? Acá va a ser menos 3Q y acá va a ser menos 850. Entonces, se va a reducir, mira, ¿qué voy a obtener? Acá voy a obtener lo siguiente, mira. Voy a obtener la siguiente expresión, sería utilidad es igual, lo ordeno, menos 5Q al cuadrado, ahí está, lo ordeno. En este caso voy a reducir el que tiene Q, 643 menos 3Q. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar más 640, ahí está, más 640. Y me queda menos 850, ¿correcto? Entonces, esa es la función utilidad y con ella yo voy a trabajar esta parte que dice cuál es la utilidad máxima que se obtiene. Entonces, esto de acá es dato, ¿no? Eso lo voy a emplear. Entonces, cuando a mí me dicen cuál es la utilidad máxima, yo automáticamente acá tengo que pensar, máxima, profesor, tengo que pensar en el vértice. Entonces, y en este vértice tienes que tener en cuenta que tú tienes así el H y el K. Y acá yo tengo que tener en cuenta que este H me indica algo y este K me indica algo. ¿Qué cosa me indica cada uno de ellos dependiendo de la situación? El H, por ejemplo, me indica el valor que genera. ¿Qué cosa genera? Ah, este puede generar máximo o mínimo dependiendo de la situación. ¿Ya? Y en cambio el K, ¿qué cosa es? Ah, mira, el K en cambio lo que es en este caso es máximo o mínimo. ¿Ya? Entonces, uno es el que genera y el otro es el máximo o el mínimo. Entonces, recordando nuestra función utilidad, ¿a qué es igual? Era igual a menos 5Q al cuadrado más 640Q, ahí está, menos 850. Entonces, ¿y yo cómo sé si es que va a generar máximo o mínimo? Fácil, mira, yo tengo que concentrarme primero, tengo que identificar los coeficientes. Entonces, ahí están los coeficientes. Entonces, ¿quién es A? Ah, mira, A es menos 5. ¿Quién es B? Ah, B es 640. Entonces, ¿qué sucede? Mira, si este A es, mira, si este A, acá vamos a ponerle así, ¿ya? Recordar. ¿Qué cosa vamos a recordar, profesor? Si el A es menor que 0, entonces, ¿qué cosa va a haber? Ah, acá va a haber, acá se va a existir, ¿ya? ¿Existe qué cosa? En este caso, profesor, existe máximo. ¿Ya? Eso es lo que debemos tener en cuenta. Profesor, y si hubiese sido positivo, o sea, mayor que 0, existe mínimo, ¿correcto? Entonces continúo, mira, trabajo el H que es igual, menos B, o sea, menos 640, sobre 2 veces A. ¿Y quién es A? A vale menos 5, mira. Entonces, este es igual a ¿quién? Menos 640 sobre menos 10, y este es igual a ¿cuánto? A 64. ¿Correcto? Listo. Ese es el valor de H. Ahora, me piden el H, a ver, vamos a recordar, me piden el H, vamos a ver. A mí me dice, en este caso, la utilidad máxima, la utilidad.
Y en mi expresión, mira, date cuenta, esta es la utilidad y esta es la cantidad. O sea, la utilidad depende de la cantidad. Entonces, acá mira, esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente. Entonces, a mí me están pidiendo la utilidad, es decir, que a mí me están pidiendo K. Es decir, que yo debo reemplazar en mi expresión de la utilidad el valor de la cantidad Q. Entonces será menos, correcto, Q, que vale 64 al cuadrado, más 640 por Q, que vale 64, menos 850. Mira, ahí lo estoy reemplazando, ¿correcto? Entonces, cuando yo reemplazo todo esto, me va a salir que K es igual a ¿cuánto? A 19.630, ¿correcto? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que esto de acá es la utilidad, pero no es cualquier utilidad, sino es la utilidad máxima. Entonces, luego lo que tú tienes que hacer es interpretar este resultado, ¿no? Por ejemplo, en este caso será respuesta, la utilidad máxima que se obtiene es de 19.630 dólares, ¿correcto? Bueno, espero que estos ejercicios te sirvan para reforzar el tema de la semana. Gracias.